en el cual hemos podido cantar, Señor, y gozarnos, Padre, con estos signos tan preciosos, Señor. Gracias por estas composiciones, Señor, que manifiestan nuestra dependencia, nuestro amor, nuestra expectativa, Señor, y nuestro deseo, Señor, de honrarte y adorarte. Pedimos, Señor, que ahora también, Padre, tú te alegres con la exposición de tu palabra. Queremos rogarte, Padre, que nos dirija, porque por nosotros mismos no podríamos hacerlo, no podríamos lograrlo. Pero tú sabes, Señor, que deseamos y necesitamos, Señor, de la asistencia de tu Santo Espíritu para poder llevar a cabo una obra que no es humana, sino espiritual, y que viene como consecuencia de recibir la influencia de tu bendita palabra. Gracias por esta oportunidad de compartir en amor, Señor, con plena libertad, y te pedimos, Señor, que nos precedas en todo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, y vamos al texto donde nos quedamos la semana pasada, en el libro de Lucas. El Evangelio de San Lucas. Terminamos el capítulo 3 la semana pasada y ahora vamos al capítulo 4. Tal vez alguno de ustedes necesite una Biblia y te la podemos llevar de prestado hasta su asiento. Si levanta su mano, ya la tienen. Entonces estamos en Lucas capítulo 4. ¿Listos? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero se la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús les dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. El Señor pues bendiga su palabra en cada uno de nosotros. El tema que nos ocupa esta mañana es un tema muy familiar para todos nosotros, el tema de las tentaciones. El tema de las tentaciones. Y se define la tentación como una atracción, una provocación o una incitación a consentir y realizar acciones que van en contra de la voluntad de Dios. Vuelvo y repito porque es un enunciado. Es la atracción, provocación, incitación a consentir y realizar acciones contra o contrarias a la voluntad de Dios. Ahora, cabe preguntarse por qué Jesucristo fue tentado, o sea, por qué el Señor se expuso a las tentaciones de Satanás. Dice el versículo primero que leímos aquí que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea que el Espíritu Santo es quien conduce al Señor Jesucristo, quien estuvo guiándole en todo su ministerio terrenal. Dice, es quien lo conduce al lugar donde habría de ser tentado por el diablo. Y hay varios argumentos que podríamos nosotros pues traer a colación como razón por la cual Jesucristo tuvo que ser tentado. El primero de ellos, sin lugar a duda, era porque sería una manifestación o una prueba de que ciertamente él tenía la aprobación de Dios. Acuérdense que el mismo Señor Jesucristo había dicho, o el mismo Dios, el mismo había dicho, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando el Señor Jesucristo se sometió al bautismo de Juan el Bautista, ¿verdad? Y también el mismo Señor Jesucristo en el capítulo 8 de Juan, versículo 29, vemos que dijo, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, dice, porque yo
hago siempre lo que le agrada. O sea que era una manera como finalmente el Señor pues constataría, manifestaría que su aprobación estaba sin lugar a dudas sobre su Hijo, y de esta manera pues se evidenciaría que realmente el Señor Jesucristo era merecedor del favor y la aprobación del Padre. Pero hay otro argumento que podemos también esgrimir, y es el hecho de que de alguna manera era parte de la experiencia humana de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Cristo era hombre, plena y completamente hombre, porque solamente un hombre podía tomar el lugar del hombre para padecer y sustituirle en la cruz del Calvario, pagando por los pecados del hombre. El hecho es que era parte de la experiencia humana de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos lo explica muy claro. En el libro de Hebreos, hablando de la encarnación del Señor Jesucristo y cómo Él fue tentado, dice: nosotros no tenemos en Jesucristo un sumo sacerdote o un intercesor que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Por el hecho de que tenemos uno, hablando de Cristo, que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza. La única diferencia fue que no pecó. Cristo fue tentado en todo y no pecó. Consecuentemente tenemos una persona a la cual podemos acercarnos confiadamente para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Y esa es la recomendación que da el autor de Hebreos. Acerquémonos al trono de la gracia, acerquémonos a Dios, porque Él sabe de nuestras debilidades, porque Él mismo fue tentado a semejanza nuestra. Pero también hay otro argumento por el cual nosotros podríamos pensar que Cristo fue tentado, y es básicamente en base al cual nosotros vamos a desarrollar el contenido del sermón de esta mañana. Y es el hecho de que de esta manera el Señor iba a exponer cuáles eran las tácticas del enemigo, y también nos iba a revelar al mismo tiempo cómo podíamos vencer en el momento en que fuésemos tentados por Él. Vuelvo y repito, el Señor habría de exponer las tácticas de Satanás, nuestro adversario, nuestro enemigo, ¿verdad? Y también nos enseñaría con su propio ejemplo de cómo podemos vencerle. O sea, cómo cuando somos tentados podemos salir airosos de esas situaciones. Bien, pero hay mucho que desarrollar en este sentido. En primer lugar, tenemos que decir que el sujeto de una tentación es el ser humano. La Biblia es muy clara cuando en Santiago capítulo 1 dice, en el versículo 13, que cuando alguno es tentado, no puede decir, estoy parafraseándolo, no puede decir que es tentado por parte de Dios. Dice porque absolutamente Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Es un error cuando las personas piensan que tal vez la oportunidad de desobedecer, la oportunidad de consentir o realizar una acción contraria a la voluntad de Dios fue una oportunidad presentada por Dios. No, de Dios no puede venir la tentación. Él no puede ser tentado y tampoco Él tienta a nadie. Pero la tentación es una realidad. En la persona incrédula es una especie de droga, una adicción que tiene hacia el pecado y hacia el mal. Y yo diría que la tentación es como una especie de jeringa con la cual se inyecta el veneno del pecado. Pero es algo regular y consecuentemente es algo de lo cual no puede escapar. La palabra del Señor enseña en 2 de Timoteo capítulo 2 que los hijos de Dios, los siervos del Señor, no deben ser contenciosos, sino que deben ser todo lo contrario. Dice, deben ser personas aptas para enseñar, sufridas. Y dice que deben corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios le permite o le concede que escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos haciendo la voluntad de Él. Estoy citando 2 de Timoteo 2, capítulos 24 al 26. No lo estoy citando literalmente porque el pasaje es un poquito extenso, pero la idea es la siguiente. O sea, el incrédulo está enlazado, amarrado, apresado por el diablo. Él no puede escapar del diablo, está cautivo haciendo la voluntad del diablo, y las tentaciones para un incrédulo es algo permanente, constante, pero sobre todo la presencia del pecado en su vida, porque sencillamente no puede de ninguna manera escapar, ya que no cuenta con el apoyo y el poder de Dios. Sin embargo, en el creyente, el pecado es una especie como de traición. Cuando una persona viene a los pies del Señor Jesucristo y el Señor le santifica, lo que el Señor espera de nosotros es que nosotros vivamos en santidad. La santidad no es una opción, la santidad es simplemente una consecuencia del hecho de haber sido apartados del mundo, escogidos del mundo, separados del mundo para vivir para Dios en santidad. Le hace apartado del pecado y apartado del mal.
Ese es el caso del creyente. Gálatas lo dice de una manera muy clara. Y por eso advierte cuando dice, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, y le dice a los hermanos de Galacia, le dice, vosotros que sois espirituales, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, no hay ninguna persona, incluyendo los creyentes, que podamos estar exentos de las tentaciones. Las tentaciones llegan tanto a los incrédulos como al creyente. La única diferencia es que en el caso de los incrédulos es algo que sencillamente no pueden detener y consecuentemente se van tras el pecado. Muchas veces hay personas que se confunden y quieren atribuirle pruebas por las que están pasando a la obra del Espíritu Santo. Y es cierto, el Espíritu Santo muchas veces puede llevarnos a situaciones difíciles, no a tentaciones, sino a pruebas bien difíciles. Y cuando esto sucede, nosotros debemos tratar de asegurarnos de que lo que nos está pasando a nosotros no sea una consecuencia de una decisión insensata o haber consentido con el pecado en nuestras vidas. Estoy hablando muy rápido y es porque tengo mucho material y es tanto lo que quiero enseñarles a ustedes esta mañana. Estamos hablando de las tentaciones. En primer lugar, ¿por qué Cristo tuvo que ser tentado? Y ya lo desarrollamos. De esta manera, Él se identifica con la naturaleza humana de nosotros y manifiesta la experiencia que tiene al interceder por nosotros delante del trono de la gracia cuando nosotros caemos en falta y en pecado. Él puede interceder, es nuestro abogado, ¿verdad? Pero también porque mediante su encarnación y las oportunidades en las cuales habría de enfrentar a Satanás, Él va a evidenciar la manera como nosotros también podemos contraponernos a las tentaciones de Satanás. Bien, el cuarto punto tiene que ver con la procedencia de la tentación. Habíamos ya avanzado algo de eso, pero fíjense que en Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15, luego que dice, si alguno es tentado, no diga que fue tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dice, sino que cada uno es tentado, Santiago 1, 14 y 15, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bueno, sin lugar a duda, que el tentador es Satanás. Ahí no cabe duda. Fíjense cómo dice acá en el versículo 2 del texto que estamos leyendo, del capítulo 4 del libro de Lucas, dice que el tentador, dice, se acercó al Señor Jesucristo y dice, y luego de 40 días estuvo siendo tentado, durante 40 días trató de tentar al Señor Jesucristo. Estoy hablando de Lucas capítulo 4, el versículo 2. Por 40 días dice que estuvo tentando al Señor Jesucristo. Bien, el propósito de Satanás es muy claro y nosotros no podemos perdernos en eso. A través de las tentaciones lo que trata de alejar a los hombres de la gracia de Dios. Cuando nosotros pecamos, pues sencillamente lo que hacemos es excluirnos del amparo del protector de nuestro Señor. Pero además de esto produce en un cristiano verdadero una especie de vergüenza que nos hace improductivos. Ustedes tienen que haberlo experimentado, al igual que yo, que cuando realmente estamos en pecado y sabemos que hemos caído y hemos sido, vamos a decirlo, débiles, dejándonos seducir por las tentaciones, pues realmente nos constituimos en personas que no somos capaces ni siquiera de testificar de Cristo por la vergüenza que el pecado produce en nosotros mismos. Pero además de eso, el propósito de Dios en la vida de cada creyente es que Cristo sea exaltado en nosotros. Y cuando nuestra vida está inclinada hacia el pecado, pues sencillamente no exaltamos a Cristo, sino que avergonzamos al nombre que nosotros profesamos servir. El tentador, Satanás, es un artista camuflajeando las cosas de manera tal de que nosotros tropecemos y caigamos en las tentaciones que pone por delante de nuestra. Pero además de esto, hay una naturaleza en nosotros que nos lleva al pecado. Estamos diciendo que la tentación procede no solamente del diablo y sus demonios, sino que también procede de nuestra propia naturaleza. De hecho, la palabra concupiscencia
se manifiesta como una manera exacerbada, unos deseos o exceso de deseos de cosas que no son gratos a Dios. O sea, aquí tengo la palabra en griego, o en latín, perdón, pero no tiene ningún sentido que la mencione. Se trata de la propensión natural que tenemos los seres humanos para hacer el daño, hacer el mal, para hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios. ¿Y de dónde viene eso? Del pecado original. Del pecado original. Cada uno de nosotros tiene una naturaleza pecaminosa y una propensión natural hacia el pecado, a consentir con él, y consecuentemente esto es lo que es la concupiscencia, el sentir deseo o exceso de deseo muchas veces de hacer cosas que no son gratas a Dios, pero que son las que nuestros apetitos carnales pecaminosos nos demandan. ¿Por qué Cristo fue tentado? ¿Cómo los seres humanos somos tentados? ¿De dónde procede la tentación? Y ahora el quinto punto que tengo acá son las áreas de tentación. Vamos a ir entrando poco a poco en materia, ¿verdad? Hay cosas que no son tan obvias y otras que sí. Por ejemplo, cuando hablamos de áreas de tentación, la primera área sobre la cual el diablo, pues, se enfoca en nosotros es en lo que tiene que ver con el orgullo humano. Lo vemos en el ejemplo del texto. Estamos siempre en Lucas capítulo 4 y ahora vamos al versículo 3. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, pruébalo. Si eres hijo de Dios, pruébalo. Eso es lo que le está diciendo. Si eres hijo de Dios, pruébalo. Estaba provocando al Señor Jesucristo a fin de que de una manera soberbia y orgullosa, él probara que él era quien decía ser el Hijo de Dios. Y ¿saben una cosa? La soberbia del hombre y el orgullo humano es la fuente fundamental de nuestra vulnerabilidad hacia las tentaciones y consecuentemente hacia el pecado. Es terrible eso. Pero no solamente eso, hay otras cosas también que sabemos que están en nosotros, que son los apetitos naturales, y pongo el énfasis en esta palabra, de nuestra carne. Por ejemplo, fíjense cómo el Señor Jesucristo tenía 40 días en el desierto y dice que no había comido absolutamente nada. Lo natural es que tuviera hambre. O sea, el apetito natural de nuestra carne es que si no nos alimentamos después de un día, pues sencillamente el hambre viene sobre nosotros y la tentación va en ese sentido. En el versículo 3, ¿qué le dice? Si eres hijo de Dios, pruébalo. ¿Cómo? Dice, di esta piedra que se convierta en pan. Tú no dices que tú eres Dios, tú no dices que tú eres el Hijo de Dios, tú no eres el Todopoderoso, pues sencillamente, pues, satisface la necesidad que tú tienes, una necesidad que es completamente natural y completamente normal. El primer área de tentación es la soberbia, pero el segundo son los apetitos de la carne. Cosas que nuestra naturaleza pecaminosa demanda y nuestra naturaleza carnal demanda. Y es muchas veces por ahí por donde Satanás precisamente introduce el pecado. Pero hay otro punto, otro aspecto, o otra manera, y es el versículo 5, cuando dice que le llevó el diablo a un alto monte. ¿Y qué dice luego? Dice, le mostró, o sea, le enseñó en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Cómo lo hizo? Yo no lo sé, pero de un momento a otro, la Escritura lo dice, así fue, dice, tuvo una visión de todos los grandes poderes, reinos de la tierra. ¿Qué indica eso? Que una fuente precisamente de tentación que el diablo conoce son los deseos de los ojos. Léase la codicia. Le picó en la codicia. Le dice, bueno, ya que con el orgullo humano no lo logré, definitivamente no procede, no es soberbio, ya que el hambre lo ha podido soportar 40 días. Bueno, ya que esas dos cosas no han funcionado, vamos ahora entonces a tocarlo por el área de la codicia. Hay otro aspecto adicional, versículo 6. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Bueno,
La cuarta área de tentación es la vanagloria de la vida. Y esto no es otra cosa que la búsqueda de significado, la búsqueda de poder, la búsqueda de reconocimiento. Algo que es un área en la cual muchas personas son sumamente vulnerables porque les gusta ser reconocidos, les gusta tener poder, les gusta sentir que sus vidas tienen un significado y que es importante, que son personas importantes para otras. Pero hay otra área que tal vez para los creyentes pues no sea tan vulnerable, pero para los incrédulos sin lugar a duda que lo es. Y es la fe, la fe. La fe o la confianza en Dios y la confianza consecuentemente en la palabra de Dios o en las Escrituras. Fíjense en el versículo 9. Le llevó a Jerusalén, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. ¿Por qué? Dice el versículo 10. Porque Cristo está. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en la mano te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Se recuerdan el episodio de Génesis, verdad? Cuando la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo, le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. En otras palabras, Dios dijo eso y después le dice: no, no es así, no moriréis. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que un área de tentación de parte de Satanás es hacernos dudar de Dios y de su palabra, de manera que no confiemos ni en lo que dice la Biblia ni en lo que Dios ha dejado establecido. Son 5 áreas de tentaciones que nosotros tenemos que aprender a identificarlas para que sepamos por dónde que el diablo nos está atacando. Si simplemente está apelando a nuestra soberbia, no, porque yo soy fulano de tal y porque yo tengo tal logro y porque yo soy el hijo de Dios y porque yo soy, o yo tengo, yo he logrado, cuidado. O la otra área, ¿verdad? Bueno, pues, es algo natural, tengo que tener hambre. Así que Satanás, vamos arriba, voy a hacer que las piedras se conviertan en... No. Los deseos de los ojos. La codicia. La codicia termina manifestándose como avaricia, y la avaricia es pecado. Cuando una persona desea intensamente algo que Dios no le ha dado y tal vez no quiere para él ni le conviene tampoco. Y sin lugar a duda la búsqueda de significado, de posiciones, de poder. Eso es algo que ciertamente es algo que sobre todo en los seres humanos, en los hombres sobre todo, a veces es muy importante para nosotros. Ahora, Satanás siempre tergiversa las Escrituras. Ese Salmo 19 donde dice: escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. No tiene nada que ver absolutamente con que Dios utilice su poder para hacer demostraciones sensacionalistas o estúpidas o tontas, como muchas veces vemos nosotros falsos profetas y falsos maestros que hacen muchos milagros. El poder de Dios no radica en esas manifestaciones tontas. Di que estas piedras se conviertan en pan. Esas son las tentaciones de Satanás. Ahora, ¿a qué apela Satanás? Y ahora vamos a hablar de las formas de tentación. En primer lugar, él apela a los sentimientos, a los corazones. Tenemos muchas ilustraciones en la Biblia. Yo las voy a ir citando y si ustedes quieren tomar nota, pues ustedes las buscan, ¿verdad? Pero recuérdense del caso de Hechos, capítulo 5, versículo 3, de Ananías y Zafira. ¿Se recuerdan algunos de ustedes del pasaje, verdad? Hagan así, sí. O no. ¿Verdad? Sí. Ay, qué bueno que me están siguiendo. Bueno, en el caso de Ananías y Zafira fue así. Fíjense cómo le dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ellos estaban mintiendo, estaban haciendo un papelazo, ¿verdad?, de que habían vendido, habían traído una ofrenda, etc. Y el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, le dice simplemente: Satanás ha llenado tu corazón. Hay que tener cuidado con los corazones, porque a veces, ay, es que es tan bueno, ay, que yo lo quiero tanto, ay, que... Pero sin embargo, eso no es un argumento para que tú te dejes seducir por alguien que sencillamente lo que hace es apelar a tu corazón para conseguir desviarte de la sincera fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Ten cuidado,
Porque una de las formas como Satanás apela es al corazón. Ay, es que yo lo amo tanto. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero es que es tan buena. Dice, ¿pero qué dice el Señor? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, la luz con la tiniebla, Cristo con Belial, el creyente con el incrédulo? Entonces ten cuidado, ¿no? Ten cuidado, porque el corazón es engañoso y es perverso. El corazón nos engaña muchas veces y Satanás lo sabe y apela muchas veces a los sentimientos, al corazón. Ananías y Zafira terminaron siendo juzgados por el Señor. Hay otra forma de tentación de Satanás y es apelando a la vista. Fíjense en ese caso, dice, le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, te los voy a entregar porque a mí me han sido dados. Y es cierto, estaba diciendo una verdad. Los reinos de la tierra han sido dados a Satanás. Él es el príncipe de este mundo, dice la Biblia. El Espíritu coopera en aquellos que son desobedientes, los hijos de desobediencia, los que no obedecen a Dios. Pero además de apelar a los sentimientos, Satanás apela frecuentemente a los sentidos, en este caso a la vista, ¿verdad? El caso de Acán fue ese. El Señor le dice que les va a dar la victoria y que los muros, las murallas de Jericó van a caer y definitivamente así sucedió. Y entrando a la tierra prometida, dirigido por Josué, pues los muros cayeron y no voy a entrar en detalles de todo lo que hicieron o dejaron de hacer, pero el hecho es que el Señor les había advertido de lo que hay ahí adentro de la ciudad de Jericó, no tomen nada para sí, destrúyanlo todo, porque eso está maldito por mí, el anatema le llamaba. Pero sin embargo Acán dijo lo siguiente, luego que le trajo una vergüenza y una derrota a la nación, al pueblo de Israel. Y cuando Josué le cuestionó y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Porque el Señor manifestó su juicio sobre la nación completa por el pecado de Acán. Dice Josué capítulo 7, versículo 21, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Apelando a los sentidos. No podemos dejarnos atraer por las cosas que vemos y que muchas veces lucen como tan interesantes, tan buenas, tan profundas, a lo mejor hasta tan santas o santificadas, tan convenientes, tan oportunas. Cuidado, mucho cuidado con esas cosas que se presentan delante de nuestros ojos y que son sumamente lesivas para nuestras almas y nuestra conciencia. Y hoy día, más que nunca, tenemos que tener cuidado sobre lo que entra por nuestros ojos. Por esta desgracia y las que se parecen a ella. En una época, el problema era el demonio del ojo del vidrio. La televisión, ya no. Ya lo tenemos ahí, presente, en los bolsillos. Hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque una de las formas de tentación de Satanás es precisamente a través de la vista, de los sentidos en general. Hay que tener cuidado, tal vez no vas a escuchar cantos de sirena, pero la vista, hay que tener muchísimo cuidado. Estamos hablando de las tentaciones. Satanás apela a los sentimientos, apela a los sentidos y también apela muchas veces, ¿saben a qué? A la razón. Nos hace razonar simplemente que los deseos naturales no pueden ser pecaminosos porque Dios nos hizo así. Pero es que Dios me hizo así. El apetito que yo tengo o el deseo es algo natural en mí, no puede ser malo. Yo fui creado por Dios. Vamos a ser específicos, vamos a razonarlo. Una mentira piadosa puede hacerle daño a alguien. Si es piadosa, es por su bien que se lo digo. Es una mentira. Es una mentira. Muchas veces tratamos de racionalizar o razonar simplemente. Y en este caso, Satanás en cierta forma sugirió que algo tenía que haber malo entre el padre y el hijo cuando tenía al hijo durante 40 días en una dieta absoluta y total, sin haber comido nada y no había hecho nada a favor de él.
Dios es todopoderoso, Él pudo haber hecho reverdecer de un momento a otro, o reverdecer no, crecer, aparecer un árbol con frutas en el desierto o lo que fuera. Pero hay que tener cuidado. Transformar el pan transformar las piedras en pan no era algo de ninguna manera dañino. El problema no era en el hecho, sino en el motivo. A veces hay cosas que no son malas, pero que no significan nada bueno para ti. No son malas per se, pero no son convenientes para ti. Consecuentemente, hermanos, en cada ocasión nosotros debemos cuestionarnos si realmente el que me guía a hacer esto o aquello, a tomar tal decisión, es el Espíritu Santo, o simplemente lo hago porque es Satanás que me está induciendo a ello con el propósito de que nos desviemos del camino de la santidad. Estamos hablando de las formas de tentación. La primera, apelando al corazón, a los sentimientos. La segunda, apelando a los sentidos, a ser apetitoso, deseable, cosas que deberíamos aborrecer. Y en tercer lugar, apelando a los mismos argumentos y a la razón. Bueno, pero es natural, eso no importa, no puede ser malo. Y provocando la codicia. En cierta forma, alguien escribió una vez que la codicia es como quien dice la raíz donde se genera el pecado. Bueno, esto podría ser discutible. Pero 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y haciendo específicamente referencia al hecho de personas que siempre quieren hacerse ricos y tener, dice, tengan cuidado, porque pueden caer en codicias necias y dañosas. Es triste, pero muchas veces el caso de aquel joven rico es el que se evidencia cuando algunos no están dispuestos absolutamente a dejar lo que tiene porque les posee para sencillamente seguir al Señor Jesucristo. Yo estoy dispuesto a cumplir cualquier mandamiento, pero dejar todo lo que tengo para seguirte, Señor, no es tan fácil, compréndeme. Tengo muchas cosas. Satanás le encanta provocar la codicia, o sea, el deseo de cosas que Dios no quiere para nosotros, de cosas que son pecaminosas, dañinas, nocivas para nuestras almas, y sin embargo Él utiliza la codicia como una forma de tentación. Apela a los sentimientos, apela a los sentidos, apela a la razón y provoca codicia. Ahora, además de todo esto, estamos hablando de ¿qué? De las tentaciones. Estamos de las tentaciones. Voy a hacer un poquito para atrás para que ustedes vean cuál es la secuencia, porque yo sé que al principio fui un poquito errático. En primer lugar, vimos una definición de la tentación. Después vimos por qué Jesucristo fue tentado. Luego hablamos de cómo tanto los incrédulos como los creyentes estamos sujetos a la tentación. Analizamos la procedencia de la tentación, que no solamente es Satanás, sino nosotros mismos, nuestra concupiscencia, de nuestros deseos interiores, que vienen como una secuela de nuestra naturaleza humana, del pecado original. Y después vimos las áreas de tentación, la soberbia, los apetitos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y la fe. Satanás quiere que perdamos la confianza en Dios y en las Sagradas Escrituras. Por eso las tergiversa, para que nosotros digamos, bueno, tampoco es así. No hay que ser tan drástico, tan absolutista. ¿Cómo va a ser posible? Como decía yo en el estudio bíblico el martes pasado, ¿cómo va a ser posible que venga un peje, se trague a un hombre y 3 días después lo vomite y no le pase nada? La Biblia dice que fue así. La Biblia lo dice. Y así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, también el Hijo del Hombre estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, en el vientre de la tierra, en el seno de la tierra, y al tercer día resucitó. Pero hay ocasiones muy especiales en las cuales nosotros nos encontramos en peligro y tenemos que identificar esos momentos. El primero de ellos
Bueno, lo que le pasó al Señor, dice, estaba 40 días, eran 40 días que no comió nada en aquellos días. Y dice el texto aquí en el versículo 2 que después de los 40 días tuvo hambre, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos en medio de una crisis o estamos en medio de una necesidad, una gran necesidad, somos muy vulnerables. Somos muy vulnerables. ¿Qué fue lo que le pasó a la mujer de Job? ¿Te recuerdan? De Job, no, de Lot, perdón. La mujer de Lot. Y también a la de Job. La de Job dijo, maldice a Dios y muérete. Porque estaban pasando por una crisis, ¿verdad? Pero la de Lot, ella estaba saliendo huyendo, venía el juicio sobre Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y simplemente tenía su corazón tan apegado allá, estaban pasando por una situación muy particular y desobedeció a Dios de una manera consciente, trayéndole las consecuencias. Pero también hay momentos en el cual no solamente estamos en crisis o en una necesidad, y eso nos hace vulnerables a las tentaciones, sino también momentos en los cuales estamos desalentados, de capa caída. Momentos de depresión, por decirlo así. Tenemos dos ejemplos en la Biblia. El caso de Elías, cuando estaba debajo del enebro, y el caso del mismo Jonás, cuando estuvo debajo de la calabacera, que preferían morirse en ese momento. Estaban desalentados completamente. Y esos son momentos en los cuales somos muy vulnerables. Son momentos en los cuales tenemos que cobijarnos más que nunca bajo las alas de nuestro Señor, por la vulnerabilidad que tenemos. Pero paradójicamente, ustedes saben cuál es otro momento de peligro, otra ocasión de peligro, de ser tentados y caer. Cuando todo va muy bien, en los tiempos que estamos, no tenemos problemas. Estamos en victoria. Cuidado. El ejemplo fue el de David. David, en el tiempo que los reyes salían a la guerra, se quedó en su palacio, se puso a caminar por el terrado y terminó pecando con Betsabé, con una secuela de hechos y consecuencias que le costó una disciplina enorme y vidas humanas de personas que él amaban. Ocasiones de peligro, cuando estamos en medio de una crisis o una necesidad, en tiempos en los cuales estamos down, desalentados, en los tiempos donde nos sentimos eufóricos, victoriosos, y también, y escuchen los jóvenes bien, en lugares donde hay alto riesgo, un alto riesgo. Salomón se lo buscó. ¿Qué hacía Salomón en medio de los filisteos, compartiendo con ellos? ¿Qué hacía en ese lugar Salomón? Estaba exponiéndose a ser tentado y fue tentado y terminó cayendo en los lazos del pecado y de Dalila. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay lugares donde, hermanos, nosotros no tenemos nada que buscar. Hay lugares donde por definición podríamos decir, ¿qué es lo que se hace ahí? No tenemos nada que buscar ahí. ¿A buscar qué voy yo para allá? No, que tú sabes que fulanito, que le vaya bien. Que les vaya bien. Pero en cierta forma podríamos decir que las ocasiones de peligro, de pecar, los momentos en que somos vulnerables, están presentes en todo tiempo. Lo dice la palabra del Señor claramente cuando el Señor reprende a Caín y le dice, si bien hicieres no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a las puertas. Con todo esto, dice, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, el pecado está ahí, a las puertas. Tú abres la puerta y ahí viene el pecado. Ten cuidado las puertas que tú abres. Tú tienes un hijo o una hija de Dios, la capacidad de enseñorearte del pecado. Decir no al pecado. Pero tenemos que identificar las ocasiones en las cuales nos exponemos al peligro. Y en ese sentido, tenemos que estar listos para utilizar los recursos defensivos que Dios nos da. El primer recurso que tenemos es, sin lugar a duda, o los primeros recursos que tenemos son los que el mismo Señor Jesucristo utilizó. La oración. Estoy diciendo recursos defensivos cuando viene la tentación. En primer lugar, la oración. En segundo lugar,
acogernos al amor que tiene el Padre por nosotros. En tercer lugar, reclamar poder, reclamar del Señor la asistencia de su Santo Espíritu, el poder de su Santo Espíritu para poder resistir la prueba o la tentación. Y además de esto, hay otro recurso que va paralelo a la oración, y es la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo? ¿Verdad? A veces yo me pregunto si hablo tan rápido o tan incompleto. No, ¿se entiende? En este punto que estoy ahora es que tenemos una serie de recursos de defensa. Recuérdense del Señor Jesucristo cuando estaba en Getsemaní, en la víspera de ser entregado para ser crucificado. Lucas capítulo 22, versículo 46. Él se acerca a sus discípulos, había tomado a 3, lo había llamado aparte para que le acompañaran, y ellos se habían rendido del sueño. No podían con el sueño y se rindieron. Y el Señor les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Para que no entréis en tentación. Ellos todos habrían de ser tentados y todos ellos habrían de ceder a la tentación. Terminarían dispersándose y abandonando a su Señor en ese momento cúlmine y crítico. El primer recurso que tenemos nosotros es la oración. Cada uno de nosotros sabe por qué lado flaquea. Cada uno de nosotros sabe en cuáles ocasiones estamos en peligro. Cada uno de nosotros conoce las formas distintas de tentaciones que Satanás utiliza para que nosotros simplemente desobedezcamos la voluntad de Dios, pequemos en contra de Dios. Consecuentemente, tenemos que orar. Orar, orar y orar. La oración es una defensa, es como crear una gran barrera a fin de que Satanás no le quede otro remedio que irse para otra parte, como hizo con el Señor Jesucristo al final, irse para otra parte. Y lo otro, que es muy importante también como un recurso defensivo ante las tentaciones, es el conocimiento de la palabra de Dios. Todas las respuestas de nuestro Señor Jesucristo fueron: escrito está. Versículo 4, respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Versículo 8, respondiendo Jesús les dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Y al final, respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, tenemos que hacer acopio del conocimiento que tenemos de las Sagradas Escrituras cuando vienen esas situaciones específicas en las cuales somos tentados, de manera de que nosotros podamos tomar medidas precautorias para que no nos suceda que caigamos seducidos por la tentación. Todavía tengo la atención de todos, los de atrás y los de adelante también, y los de arriba también. Qué bueno. Pues entonces vamos a hablar ahora. Pues yo casi siempre como que predico mensajes cortos, pero hoy no es tan corto porque el tema hay que verlo completo. ¿Verdad que sí, Israel? No hay problema, no hay problema. Bien, hemos visto por qué Cristo fue tentado, cómo los seres humanos somos sujetos a la tentación, de dónde procede la tentación, cuáles son las diferentes áreas donde somos tentados, las diferentes formas como somos tentados, las ocasiones en las cuales nos metemos nosotros en la boca del lobo, los recursos que tenemos, recursos defensivos, que son la oración y la suficiencia de las Escrituras. Las respuestas del Señor Jesucristo son suficientes. Además de eso tenemos al Señor, al Salvador, el cual ha vencido al enemigo en la cruz y le despojó de su poder. Pero ahora vamos a ver una serie de medidas precautorias. En cierta manera algunas cosas hemos referido, pero en primer lugar dice el Señor en Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Ahí está claro. Velad significa no se duerman. Acabo de espantar a todos los que se estaban durmiendo. Son trucos de predicador. Eso dijo el Señor, velad para que no entréis en tentación. Velad y orad. Segundo lugar, Pedro dice: sed sobrios y velad. Primera de Pedro 5:8. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Se lo decía a creyentes.
mucha sobriedad. Porque el diablo no está tranquilo, está siempre buscando cómo devorar. Entonces lo primero que tenemos que hacer como medida precautoria es estar alertas, estar atentos, tener mucha atención, porque cuando menos nos imaginamos, como veíamos hace un rato, pues caemos en cualquiera de estas ocasiones en las cuales el peligro se acentúa. En segundo lugar, como medida precautoria, es el conocimiento. Conocer y obedecer la palabra de Dios debería ser un patrón de vida en el creyente. Conocemos lo que Dios quiere, conocemos la voluntad de Dios y sencillamente la obedecemos. Si hacemos así, pues el diablo no va a tener mucha oportunidad con nosotros. Aún nuestra propia concupiscencia, nuestra propia naturaleza carnal se va a ver no solo limitada, sino en una actitud de rechazo, como si fuera un purgante, aquello que viene a traer una tentación y que nosotros no deseamos y consecuentemente echamos fuera. Tenemos que conocer la palabra de Dios y acostumbrarnos a obedecer la palabra de Dios. Te hago una cosa. Yo creo que gran parte del problema de hoy día es ese. Muchas personas que, óyeme, son muy doctos y son muy teólogos, saben mucha teología y tienen mucha... pero no están acostumbrados a obedecer la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver lo que dice la palabra de Dios conmigo para, sabiendo de qué se trata, ponerlo por obra? Y por eso es tan importante que nosotros nos acostumbremos a conocer y obedecer la palabra de Dios. Medidas precautorias, determinación. ¿Se recuerdan del caso de Daniel, verdad? Cuando estaba en Babilonia, dice la palabra de Dios que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Entonces tenemos que tomar decisiones. Daniel resolvió que él iba a resistir la tentación y simplemente dice que él pidió consecuentemente que no lo obligaran, porque él estaba decidido a hacerlo. Él estaba decidido a mantenerse al margen, aún en medio de las circunstancias en las que se encontraba dentro del palacio en Babilonia. La otra cosa que podemos hacer nosotros como una medida precautoria a caer en la tentación es sacarle los pies. Hay un ejemplo en la Biblia muy interesante, ustedes saben cuál es, el de José. Dice la palabra de Dios que la mujer de Potifar, o sea, la jefa, se enamoró de José y trató de sonsacarlo, ¿verdad? Y José dijo lo siguiente, leo mejor. Aconteció que después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en él y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, ni ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues, dice José, cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? No se dejó sonsacar. ¿Y saben qué hizo José? Cuando la mujer le fue arriba, salió huyendo. Literalmente huyó. Y un recurso que nosotros tenemos que aprender a utilizar, ¿saben qué es? Decir, patita, ¿para qué te quiero? Y huir, distanciarnos de las ocasiones de tentación. Porque sabemos quiénes somos y sabemos por dónde flaqueamos. Pues hay que tratar de evitarla a todo, en todas circunstancias, exponernos al riesgo. Y después de esto, hay otro recurso que tenemos. Estamos hablando de medidas precautorias. Estar atentos, alertas, conocer y acostumbrarnos a obedecer la palabra de Dios. En otras palabras, no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice tal cosa. O sí, porque la Biblia dice tal cosa. En tercer lugar, tomar una determinación, no lo voy a hacer. En cuarto lugar, sacarle los pies, huir de la tentación. En tercer lugar, equiparnos, tomar toda la armadura de Dios. La Biblia enseña claramente en Efesios capítulo 6 el consejo de la palabra de Dios cuando dice, por lo demás, hermanos míos,
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y después desarrolla cuáles son estas armaduras, cuáles son las partes de la armadura, comenzando por el yelmo de la fe, la coraza de la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, tenemos que tomar medidas de precaución. Cada uno de nosotros sabe por dónde flaquea, por dónde es más débil. Y tenemos necesariamente que tomar decisiones. Y a veces nuestras decisiones van a ir en contra de lo que el medio, aún la familia, aún los cónyuges, los padres, los hijos quieren. Pero tenemos que decidirnos simplemente para nuestro propio bien, obedecer la palabra de Dios. Medidas precautorias y finalmente para tener la victoria sobre las tentaciones. Dice versículo 13 del texto de Lucas capítulo 4, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ¿qué dice? Versículo 13, Lucas 4:13. El que le sacó los pies fue el diablo al Señor, ¿verdad? Y ¿saben una cosa? Así es. Después que él ve que no va a lograr nada, simplemente la Biblia dice, acercaos a Dios y resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Hay personas que pretenden reprender al diablo. Eso es un absurdo absoluto y total. Están menospreciando el poder de él. Lo que hay que sencillamente pararse firme, resistir, y él se va a ir. Él se va a ir. Y aquí tenemos el ejemplo en el Señor Jesucristo. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. Pero no dice que se apartó de él, dice se apartó de él por un tiempo. Ay, sí, por un tiempo, porque alguien decía, hace mucho tiempo había esto, que el diablo tenía una virtud. Ustedes se la saben, ¿verdad? Ustedes se la tienen que saber, porque cuando yo lo oí, lo oyó él. ¿Cuál era esa virtud? Perseverante, perseverante. Perseverante. Nosotros contamos con la ayuda divina. Primera de Corintios capítulo 10 dice el Señor, así que el que piense estar firme, mire que no caiga, porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Fiel es Dios que juntamente con la tentación va a dar una puerta de escape, dice, nos va a dar la salida para que podamos nosotros resistir, para que podamos soportar. En segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice que sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, no a los impíos, sino a los piadosos, a los que tienen temor de Dios, a sus hijos. Dice, y por otro lado dice que también reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y en Hebreos capítulo 2 versículo 18 hace referencia a la tentación del Señor Jesucristo cuando dice, por cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y es una bendición saber que el Señor nos socorra. Solamente tenemos que decir, socorro, auxilio, Señor, cuando nos veamos en situaciones donde la tentación está ahí a las puertas. Satanás salió derrotado, sin lugar a duda, de ese encuentro con el Señor Jesucristo en el desierto. Pero esa derrota de Satanás sí fue decisiva, sobre todo en la cruz del Calvario, pero no fue final en ese momento en el cual simplemente tuvo que dejar a Jesucristo e irse. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo va a enfrentar al diablo muchas veces y en muchas formas a lo largo de su ministerio. Y en los evangelios lo vemos, como una vez y otra vez pues volvía, daba la vuelta y se presentaba de nuevo. Pero debemos acostumbrarnos que la tentación es algo que viene y va. No podemos decir, no, estamos sobre toda tentación, no hay riesgo. Nada, ya yo soy tan espiritual y tan maduro en la fe que yo no voy a caer. ¡Qué error! ¡Qué error! Por eso duele tanto cuando personas que durante tantos años han proclamado la verdad del Evangelio y han vivido santamente, tropiezan y se caen. Tal vez porque no tomaron las previsiones de vida, no lo sabemos. Tal vez porque pasaron por una situación en particular en la cual su naturaleza carnal
pecaminosa le traicionó. No lo sabemos, pero debemos mantenernos siempre alertas porque los ataques de Satanás y sus demonios son continuos. Cuando oramos, siguiendo el patrón bíblico de líbranos del mal, ¿verdad? Mas líbranos del mal, así terminan ustedes, ¿verdad? Sus oraciones. Tenemos que comenzar pidiéndole al Señor que nos libre del pecado, que nos libre de nuestra propia concupiscencia, que nos libre de las acechanzas del diablo. Y luego entonces podemos pedir que nos libre de pestes, de enfermedades, de conflictos, de personas malvadas. Pero tenemos que estar alertas y atentos porque la tentación es algo que está recurrentemente tratando de exponernos al pecado y alejarnos de nuestro Dios. Yo no sé si tú estás ahora mismo expuesto a alguna tentación en particular, pero la pregunta que te hago es la siguiente: ¿estás dispuesto o dispuesta a enfrentarla con las armas bíblicas? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando dice el varón, podríamos decir el varón o la mujer. Dice, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Amén. Ahí me parecía Eduardo. ¿Dónde está Eduardo? Que siempre termina diciendo amén, amén, amén. Pues vamos a orar entonces, vamos a inclinar nuestros rostros. Cada uno en su lugar, pues hable con su Señor. Tal vez es el tiempo de pedir perdón. Tal vez es el tiempo de pedir fortaleza, restauración. Tal vez es el tiempo de arrepentimiento. Y tal vez el tiempo de conversión, de decidirse a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y entregarse incondicionalmente en los brazos del Salvador. Padre Celestial, gracias por tu asistencia oportuna siempre, Señor, para que podamos ser librados en las ocasiones de caer en desobediencia y en pecado. Gracias, Señor, porque tú nos comprendes, nos conoces, Señor. Fuiste semejante a nosotros en todo, pero tú no pecaste, Señor. Ayúdanos a no pecar contra ti, mantenernos bajo tu gracia. Obedecer tu palabra, tu voluntad, por encima de nuestros deseos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener control sobre los apetitos de la carne y a buscar la forma como nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestros ser, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras, Señor, todo ello te glorifique a ti y no buscar nuestro propio bien. Gracias por traernos esta mañana a tu casa, Señor. Y gracias, Padre, una vez más por poder aprender tanto de tu palabra. Gracias porque tú mismo ejemplificaste lo que hay que hacer frente a las tentaciones. Y rogamos, Señor, que en el momento en que sea oportuno, Señor, tú nos recuerdes que escrito está. Concédenos, Señor, crecer en el conocimiento de tu palabra y de tu voluntad para nuestro bien y para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.